Increíble revelación. Mi nuera expuso un secreto transformador que cambió todo en solo 24 horas. El sol caía con pesadez sobre el pequeño pueblo donde don José trabajaba en su herrería, una herencia familiar que lo ataba inquebrantablemente a un legado de esfuerzo. A sus 55 años, cada golpe de martillo en el yunque resonaba con el sudor de su frente y el peso de su responsabilidad. Su hijo Carlos, de 30 años, había dejado sus sueños artísticos para sostener el negocio familiar. El sacrificio de su hijo le llenaba de orgullo, pero lo ahogaba en culpa. ¿Por qué no puedo darles más?, pensaba, atrapado en un ciclo de desesperación. La mirada de su esposa y su nuera a menudo lo acusaba sin palabras. Cada día, la herrería se convertía en una prisión de expectativas no cumplidas. Mientras tanto, Valeria, su nuera de 28 años, se debatía entre el deseo de transformar su vida y la carga de su papel como madre y esposa. Sus ideas innovadoras eran constantemente ignoradas en la mesa familiar. Una tarde, perdida en el desván, descubrió una carta polvorienta que desataba un rayo de esperanza, una herencia olvidada que prometía tierras y propiedades. Esto puede ser todo lo que necesitamos, murmuró para sí misma, sintiendo la adrenalina circular por sus venas. ¿Pero se atrevería a revelarlo? La cena esa noche, normalmente un momento de risas, se convirtió en un campo de batalla de emociones. Valeria, armada de coraje, se atrevió a compartir su descubrimiento. Nuestra familia merece más que solo sobrevivir, exclamó, sus ojos iluminados por la esperanza. El aire se cargó de una tensión palpable. Don José sintió como si le hubieran lanzado un cubo de agua fría, sus instintos de protector luchaban contra la idea de que su familia pudiera aspirar a algo más grande. Estamos bien como estamos, balbuceó, la voz temblorosa de indignación, mientras el silencio les abrazaba. Carlos, atrapado en la tormenta de emociones, intentó mediar. Vale, escuchemos a Valeria. Pero las palabras de su esposa resonaron con fuerza en la habitación, cada sílabo un golpe al pecho de don José. ¿Por qué debemos vivir en la sombra de lo que otros dictan?, preguntó Valeria, desafiando no solo a su suegro sino al mismo orden establecido en su hogar. En aquel instante, el orgullo se convertía en un monstruo que devoraba a la familia desde adentro. La lucha interna de don José era desgarradora. Imágenes de su padre trabajando en la herrería, esbozando el camino que él había de seguir, se entremezclaban con sus temores de perder a su hijo, de ver desvanecerse el legado que había luchado por preservar. Soy un fracaso, pensó, el dolor haciéndose nudo en su garganta. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho, como un río desbordado que no podía controlar. Alzó la voz en un arranque de frustración. La cena, en un instante, se había convertido en una tormenta emocional. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto de ebullición, Valeria se dio cuenta de que aquel era el momento decisivo. Don José, si no lo intentamos, nunca sabremos. Su corazón latía frenético, la esperanza y la desesperación pujas entre sí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, mientras la familia enfrentaba el abismo de lo desconocido. ¿Sería el impulso hacia un futuro incierto o el colapso del mundo que habían conocido? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El silencio en la mesa era ensordecedor, una tensión palpable que podría cortarse con un cuchillo. Don José, con él rostro desencajado, enfrentaba un dilema que lo desgarraba: poner a su familia en riesgo por el sueño de Valeria, o aferrarse a la seguridad de lo conocido, una tradición que podría estar destinada a desaparecer. ¿Dónde estaba el límite entre el deber y la ambición? Su mente giraba, mientras el destino de todos pendía de un hilo. En ese momento, la familia ya no solo era un núcleo, sino un campo de batalla, donde el sacrificio y la ambición chocarían de lleno. ¿Podrían encontrar un camino hacia la unidad o todo terminaría en ruinas? La presión en el pecho de don José era tal que creía que podía desmayarse. A pesar de todo lo que había vivido, no estaba preparado para este tipo de confrontación. Se trataba de más que una simple discusión familiar, estaba en juego la esencia misma de su identidad. Desde joven, había sido el pilar que sostenía su hogar,
pero frente a Valeria se sentía impotente. Ella era un torbellino de ideas y ambiciones, y él era un hombre paralizado por el miedo a lo desconocido. El eco de las palabras de Valeria retumbaba en su mente. Si no lo intentamos, nunca sabremos. Esa idea persistente lo llevó a un territorio desconocido. El legado familiar que tanto valoraba podía volverse una carga si no se adaptaba. Cerró los ojos por un momento, deseando encontrar la respuesta en su interior. Al abrirlos, se encontró observando a su esposa, quien permanecía en silencio, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Y si tengo razón?, se cuestionó don José internamente. La verdad era que nunca había explorado su potencial más allá de la herrería. La idea de perderlo todo le aterraba, pero la posibilidad de un nuevo comienzo lo desafiaba. Un dilema moral se formaba en su mente, aferrarse a la tradición o innovar por el futuro de su familia. ¿Qué herencia les estaba dejando, un negocio que podría hundirse o un legado de valentía y transformación? Carlos, que observaba en silencio, tomó finalmente la palabra. Papá, yo podría ayudar. Si comenzamos a trabajar por lo que Valeria sugiere, quizás pueda rescatar mis sueños. La audiencia se centró en él. La opción de usar su talento en artes podría abrir puertas inimaginables. Don José sintió un escalofrío. La idea de que su hijo quisiera alejarse de la herrería lo incomodaba profundamente. Hoy más que nunca debemos comunicarnos, no podemos seguir así, dijo Valeria. Con una determinación renovada, se dirigió a don José. No me malinterprete, no quiero desplazarlo. Pero el cambio es necesario. ¿No siente usted también esa necesidad de algo más? La mirada de su nuera lo atravesó, y en ese momento, don José se dio cuenta de que su legado podría ser mucho más que simplemente continuar el negocio familiar. La vida nunca había sido fácil, pero ser el líder de una familia ya no se trataba de cargar la responsabilidad solo. Se trataba de enfrentar los miedos juntos. La tensión comenzó a relajarse levemente mientras Valeria y Carlos lo miraban expectantes. Quizás debamos investigar toda esta herencia que has mencionado, concedió don José, su voz un susurro, como si el acto de aceptar un cambio fuera una traición a sus principios. Pero algo en su interior, un pequeño destello de esperanza, abrigaba la idea de dejar atrás el miedo que solo había sido su compañero durante años. La conversación avanzó a pasos cautelosos hacia el futuro, pero habían dado un primer paso significativo, la comunicación. Don José sintió un cambio en su pecho, en lugar de temor, había una chispa de curiosidad. Se dio cuenta de que el sacrificio no era solo cuidar del presente, sino también construir un camino hacia un futuro sostenible, que honrara las aspiraciones de todos. Ese nuevo enfoque desafiaba su manera de ver el mundo, y aunque resuena aún la incertidumbre en su corazón, el momento se sentía revelador, pero antes de que pudieran profundizar más en sus planes, un golpe inesperado en la puerta interrumpió la discusión. La familia se miró, la expectativa llenando el aire. ¿Quién podría ser a esa hora? Don José sintió un vuelco en el estómago, su vida estaba a punto de cambiar de nuevo. Don José se secó las manos en el paño, buscando una calma que cada vez se le escapaba más. El golpe en la puerta resonó con la misma intensidad que su ansiedad. La incertidumbre del momento le hizo cuestionar si estaba listo para lo que venía. Respiró hondo, algo dentro de él exigía respuesta. Carlos, al ver la inquietud del padre, dio un paso hacia adelante. ¿Te sientes bien, papá? No tienes que abrir si no quieres, sugirió, aunque la expectación en sus ojos era evidente. Debo hacerlo, respondió don José, con una firmeza que sintió como un pequeño triunfo personal. Caminó hacia la puerta, sintiendo cada paso como una decisión que le acercaba a esa nueva realidad que había empezado a vislumbrar. Abrió la puerta, y ante él se encontraba un joven con una mochila en su espalda y un brillo inusual en su mirada. ¿Don José Martínez?, preguntó con nerviosismo. Sí, soy yo, afirmó, sintiendo como sus instintos comenzaron a analizar cada detalle del visitante. Soy Miguel, un amigo de Carlos. Vengo a hablar sobre algo que él necesita, algo que también podría ayudar a su negocio. La confesión del chico lo tomó por sorpresa, y un destello de curiosidad cruzó la mente de don José. Había algo en la actitud de Miguel que denotaba tanto una promesa de complicidad como un desafío. ¿De qué se trata?, inquirió, su voz un poco más segura de sí. Estaba consciente de que se adentraba en territorio inexplorado, donde los caminos de lo conocido y lo nuevo se cruzaban.
Carlos me habló de sus deseos de explorar el arte, de innovación en la herrería. Quiero ofrecerle una colaboración. He estado trabajando con un grupo de artistas que buscan formas de mezclar metal y diseño contemporáneo. Miguel dejó caer su propuesta, dejando a don José aturdido. La ideación del arte con el metal era algo que nunca había considerado en su negocio, pero la idea despertaba un aletargado interés, pero aceptarlo implicaba un cambio que don José ni siquiera había considerado, uno que podría tambalear los fundamentos de su propia existencia. El legado familiar se encontraba a un giro de ser algo completamente diferente. Y frente a él, tenía a su hijo observando, la esperanza brilla en su mirada. Carlos, ¿qué piensas? Don José buscó el apoyo de su hijo, el peso de la decisión comenzó a caer sobre sus hombros. La mirada de Carlos era de emoción mezclada con nervios. Es una oportunidad, papá, para aprender y crecer. Es nuestra posibilidad de cambiarlo todo, dijo, como un trueno en su interior. Don José sintió que su mente luchaba entre el apego a lo familiar y la necesidad de soltar ese lastre. Tenía miedo de perder su esencia por seguir el camino de lo desconocido. Pero, a la vez, había una parte de él que reconocía que los verdaderos líderes no son solo quienes mantienen la tradición, sino aquellos que incorporan el cambio, expandiendo el horizonte de lo posible. Mientras Miguel empezaba a explicar su visión, don José no pudo evitar sentir que por primera vez en años, era capaz de ver una posibilidad real de transformación. Una zancada hacia el futuro. Un paso que podría liberar a su familia del peso de lo predecible. Sin embargo, el sonido de su teléfono interrumpió la conversación, un mensaje inesperado que brillaba en la pantalla. La notificación lo sacudió, traía consigo preguntas que aún no había formulado y un secreto que cambiaría todo nuevamente. Don José miró la pantalla con incertidumbre y miedo. ¿Quién había decidido recordarle que el cambio no solo estaba en el arte, sino también en su propia historia personal? Quería avanzar, pero al mismo tiempo, esta nueva revelación parecía advertirlo sobre lo arriesgado que podía ser ese camino. La presión en su pecho regresó, y en su mente, la lucha entre lo que debía y lo que quería se intensificaba. Lo único que sabía era que no podía retroceder. ¿A dónde lo llevaría este nuevo mensaje? La revelación de su pasado lo estaba llamando, y no podría escapar por mucho más tiempo. Cuando don José desvió su mirada hacia el teléfono, las palabras en la pantalla se tornaron borrosas. No se trataba solo de un mensaje cualquiera, era un contacto que evocaba historias sin contar, secretos enterrados bajo la pesada piedra de los años. Miguel continuaba hablando sobre su propuesta, pero su voz se volvía un eco distante, incapaz de romper la neblina de recuerdos que lo envolvía. A medida que su mente navegaba por las aguas turbulentas de su pasado, don José notó que el espacio a su alrededor se hacía más pequeño, como si las paredes del taller, su refugio y prisión, se estrecharan a su alrededor. Era más que un simple mensaje, era el llamado del pasado resonando en el presente. Sus manos, que hasta hace un momento habían sentido el metal caliente entre sus dedos, ahora temblaban bajo el peso de la incertidumbre. Optó por un momento de silencio, no solo para procesar el contenido del mensaje, sino también para reflexionar sobre lo que estaba a punto de decidir. Había construido su vida sobre la herrería, un legado tangible que significaba más que herramientas y metales, era el sustento de su familia, la tradición que había perdurado durante generaciones. Pero al mismo tiempo, al mirar a su alrededor, se dio cuenta de que los cimientos del pasado también podían ser una trampa. Don José, lo interrumpió Miguel con tono cálido. Entiendo que esto puede parecer vertiginoso, pero aquí hay una oportunidad real para transformar no solo el negocio, sino también la forma en que se percibe. Imagina fusionar el arte con la funcionalidad. Don José tomó una respiración profunda, sintiendo como el aire llenaba su pecho y al mismo tiempo empujaba sus dudas. Nunca he visto a la herrería como arte, contestó, con sinceridad resonante en su voz. Para mí siempre ha sido una forma de sustento, de mantener viva la esencia de nuestra familia. Y eso está bien, asintió Miguel, pero hay formas de honrar esa esencia, y al mismo tiempo, abrirse a nuevas formas de pensar. Dime, ¿qué te detiene realmente? La pregunta caló profundo. Midió sus palabras en la balanza de la autoevaluación. Lo que realmente lo frenaba era el miedo, miedo a perder el control, a ver así su legado transformado en algo que no reconociera. Mientras su mente luchaba con la fragilidad de la tradición frente a la agilidad del cambio, la mirada de Carlos se hizo más intensa. Papá, ¿qué pasa si te das la oportunidad de ser el innovador que siempre has querido ser? No se trata solo de un proyecto, se trata de darte el permiso de soñar. Yo también quiero ser parte de eso, de crecer contigo.
Las palabras de su hijo cerraron el círculo de conflicto en el que había estado atrapado. Empezó a ver un camino que no solo era para él, sino también para Carlos, para el futuro de ambos, para una dinámica familiar renovada. Mas, estaba claro que este sendero incluía riesgos que no podía ignorar entonces. Con un impulso casi físico, don José tomó su teléfono y leyó el mensaje una vez más. Era de un antiguo amigo, alguien que le recordaba su juventud, su pasión por forjar no solo metales, sino también su propio destino. El mensaje contenía una propuesta que podría abrir puertas que había mantenido cerradas por demasiado tiempo. ¿Podría ese pasado ofrecerle herramientas para construir su futuro? En ese instante, sintió que la elección se acercaba apremiante. Volver a abrir una puerta que creía sellada era aterrador, pero tal vez necesario. Miró alternativamente a Miguel, a su hijo y de nuevo al mensaje, sintiendo que había llegado el momento de enfrentar algo más profundo. Era hora de desenterrar no solo el arte del metal, sino el arte de su propia vida. La decisión no iba a ser fácil, pero una respuesta comenzaba a formarse en su mente. Vamos a hacerlo, dijo finalmente, su voz resonando con una mezcla de determinación y vulnerabilidad, pero la sensación de euforia que lo envolvió fue inmediatamente seguida por otro mensaje entrante. Esta vez, el remitente era alguien que prometía no solo cambiar su negocio, sino también complicar su vida de formas imprevistas. ¿Quién más podría aparecer en este inesperado marco de cambio? La tensión se intensificó. Don José sintió un escalofrío recorrer su espalda al leer el segundo mensaje. ¿Quién era ahora el remitente? Abrió la notificación con una mezcla de curiosidad y aprensión. La pantalla iluminó su rostro oscurecido por las dudas. Hola, don José. Soy Alicia, la esposa de Carlos. Necesito hablarte de algo importante. Ha habido cambios inesperados, y creo que sería mejor si lo discutimos cara a cara. Por favor, llámame. Las palabras parecían no solo un mensaje, sino también una advertencia. La voz de su nuera, siempre sensata y práctica, lo hizo sentir que el asunto era serio. Cercano a lo urgente, dejó su teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Cada vez que su familia le abordaba con una preocupación, liberando secretos o revelaciones impactantes, algo dentro de él se desestabilizaba. Miró a Miguel y a Carlos, intentando descifrar lo que ambos estaban pensando. Pero cada uno estaba inmerso en sus propias reflexiones. Miguel coqueteaba con la posibilidad creativa que había introducido, mientras que Carlos parecía sumido en una mezcla de esperanza y tensión por el futuro del taller. Voy a hacer una llamada rápida, dijo, tratando de mantener su voz serena. Salió del taller, sintiendo como la presión aumentaba en su pecho. El aire fuera del taller era fresco, pero el nudo en su estómago no se deshacía. Se detuvo en la calle, lejos de las miradas curiosas y las expectativas. A medida que marcaba el número, su mente divagó hacia la figura de su nuera. Alicia había sido un pilar en su familia, alguien que había aportado una visión diferente. ¿Qué secreto podría tener que afectar a tanto su mundo? La voz de Alicia al otro lado de la línea dispersó sus pensamientos. Don José, lamento interrumpir de esta manera, pero realmente necesitaba hablar contigo. Hay algo que Carlos no ha compartido contigo, y creo que tienes derecho a saberlo, comenzó Alicia, su tono lleno de seriedad. Una pausa inquietante le dio tiempo a don José para preguntarse qué podría ser. Las palabras resonaron en su mente. Carlos había estado cambiando en los últimos meses, su comportamiento había sido más introspectivo y ansioso. ¿Qué sucede?, preguntó, tratando de ocultar su creciente inquietud. Carlos ha recibido una oferta para trabajar en otro lugar, lejos de aquí. Un lugar donde su creatividad sería apreciada más que en el taller. Pero no ha querido decírtelo, y creo que está luchando con esto, explicó Alicia. La revelación lo golpeó como un martillazo en el pecho. Por un lado, se sentía traicionado y, por otro, orgulloso de las ambiciones de su hijo. Un torbellino de emociones surcaba su mente. Como padre, ¿cómo podía permitir que su hijo volara lejos de la herrería que tanto habían trabajado juntos? ¿Era su legado lo suficientemente fuerte para soportar esa pérdida? ¿Y por qué no me lo ha dicho?, preguntó, la voz temblándole. Por miedo. Sabe lo mucho que te importa esta tradición y teme decepcionarte, respondió Alicia, su voz suave pero firme. Las palabras de su nuera resonaban en su interior. Don José comenzó a cuestionarse si estaba realmente obstaculizando el crecimiento de su hijo al aferrarse a una tradición que podía estar condenándolo a un futuro limitado.
Ella tenía razón, necesitaba confrontar a Carlos, pero lo que se debía desenterrar era más que una simple conversación familiar. Se trataba de abrir un diálogo, de permitir que su hijo se expresara sin el peso de sus propias expectativas. Gracias, Alicia. Voy a hablar con él, contestó, sintiendo que su voz se fortalecía al finalizar la llamada. Don José comprendió que estaba en un punto crucial de su vida, donde una decisión no solo afectaría a su futuro, sino también al de su familia. Mientras caminaba de regreso al taller, ponderó cómo el cambio empezaba a ser un componente fundamental en su vida. Debía ser el primero en adaptarse si quería que su hijo tuviera la libertad de expandir sus alas. En la herrería, la innovación comenzaba a resonar con más fuerza que la tradición. Al entrar, sus ojos se encontraron con los de Carlos. El corazón de don José latía con una mezcla de ansiedad y determinación. Carlos, tenemos que hablar, sentenció, notando cómo su hijo se tensaba. Las palabras estaban en la punta de su lengua. No solo se trataba de una conversación sobre la herrería, sino sobre la transformación de su vínculo, de abrirse al cambio que su familia merecía. Pero en ese momento de expectativa, un nuevo mensaje iluminó de nuevo su teléfono. La inquietud por lo que contenía era inminente. ¿Sería otra revelación que pondría a prueba su resolución? Don José mantuvo la mirada fija en la pantalla de su teléfono, el pulso resonando en sus sienes al ver que el mensaje provenía de un número desconocido. La esperanza y la inquietud se entremezclaban en su interior. ¿Sería una coincidencia o un nuevo mensaje que destaparía un secreto aún más profundo? Con un esfuerzo casi físico, retiró su atención del dispositivo y giró hacia Carlos, cuyo semblante mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. Había una necesidad imperiosa de sinceridad en el aire, y don José se sentó en el banco de trabajo, sintiendo que la decisión que tomara en los siguientes minutos podría definir no solo su relación con su hijo, sino también el futuro de la herrería. Escucha, Carlos, no sé cómo decir esto, pero hemos llegado a un punto crucial en nuestras vidas, comenzó, su voz revelando tanto la tensión que lo embargaba como la resolución que intentaba construir. Alicia me ha contado sobre tu oferta de trabajo. Creo que es el momento de que hablemos de ello. Los ojos de Carlos se abrieron en sorpresa, y luego se endurecieron. La defensiva era clara en su postura. ¿Y qué sabes tú, papá? ¿De qué se supone que tenemos que hablar? Su voz tenía un tono de desafío, una lucha entre el deseo de afirmar su independencia y el peso de las expectativas familiares. Lo que sé es que no quiero que te sientas atrapado en las decisiones que hemos tomado por ti. La herrería, lo que hemos construido aquí, es importante, pero no a costa de tus sueños. Don José adoptó una postura más abierta, intentando romper el muro que su hijo había levantado. Carlos se pasó la mano por el cabello, un gesto que revelaba su frustración. No lo entiendes. He estado inquieto. Quiero explorar, quiero crear algo nuevo. Pero, no quiere decir que no aprecie lo que hacemos aquí. Lo sé, hijo. Lo he sentido. Te he visto dudar, y comprendo que esto no es solo sobre mí o sobre el taller. Es tu vida, y mereces vivirla como deseas. Don José se sintió aliviado al ver que su hijo comenzaba a relajar sus defensas, aunque la incertidumbre seguía pintando su rostro. Silencio. La distancia emocional parecía acortarse en ese instante. Don José recordó momentos de su juventud, cuando él mismo enfrentó desafíos similares. Las tradiciones familiares eran pesadas, y a menudo, había sentido el mismo deseo de romper con ellas. ¿Y si decides irte? ¿Qué pasará con el taller? La pregunta brotó de inmediato, y don José bien sabía que no era solo un interrogante, sino una mirada al abismo que empezaba a vislumbrar. La perspectiva de perder a su hijo, y con él, el legado familiar, lo llenaba de temor. Quizás el taller seguiría, pero con mi visión, dijo Carlos, entonando un acento de optimismo. Podría transformar lo que hemos hecho aquí en algo diferente, algo que honre nuestras raíces, pero que también respete el futuro. Don José continuó sopesando las palabras de Carlos. En su corazón había un dilema claro: ¿podía dejar ir el control sin perder la esencia de lo que había construido? Fue entonces cuando el teléfono volvió a vibrar en su bolsillo. La curiosidad se transformó en ansiedad. ¿Qué revelaciones podría esta vez traer el mensaje en el contexto de su conversación? Se permitió una mirada a la pantalla, y se encontró con otro mensaje de Alicia, donde la premura se hacía evidente. Don José, necesito que sepa que hay más que considerar. Carlos no es el único involucrado.
La decisión que tome impactará a todos. Las palabras retumbaron en su mente como un eco persistente. El rostro de Carlos se tornó serio una vez más al notar el cambio de expresión en su padre. ¿Qué ocurre, papá? Don José guardó silencio, sintiendo que la bruma de la incertidumbre se espesaba. Los caminos que se abrían a su alrededor se entrelazaban, cada uno con consecuencias que trascenderían mucho más allá de lo inminente. Hay más en juego, Carlos. Creo que estamos justo al borde de algo transformador, afirmó, sus palabras impregnadas de una revelación que aún no podía desvelar por completo. Mientras su corazón latía con fuerza, comprendió que no solo enfrentaba el futuro de su hijo, sino también su propia transformación personal. El mensaje de Alicia se volvió una sombra en su mente, algo que prometía cambiarlo todo. ¿Podría ser que la revolución que Carlos anhelaba también desatara algo dentro de él? La tensión en la herrería era palpable. Don José sintió que la atmósfera se cargaba de emociones no expresadas, una mezcla de miedo y expectativa. Parecía que todas las decisiones acumuladas a lo largo de su vida se concentraban en aquel instante. Miró a Carlos, cuyo rostro reflejaba una mezcla de incertidumbre y determinación. Esa dualidad resonaba en la mente de don José, haciéndolo cuestionar su propio camino. Mientras el silencio se instalaba entre ellos, don José recordó su propia juventud. A los 25 años, había tomado una decisión que cambió su vida para siempre: abandonar su hogar en busca de un futuro donde pudiera forjar su propio destino. Había cometido errores, sí, pero aquellos errores lo habían moldeado. Carlos merecía esa misma libertad, y aunque el amor de un padre lo condujera al deseo de protegerlo, comprendía que también era esencial dejarlo volar. Carlos, comenzó, pero antes de que pudiera proseguir, una nueva vibración en su teléfono interrumpió la conversación. Esto era cada vez más tentador, y comprendió que sus emociones estaban a punto de chocar con una realidad que no podía ignorar. Sin embargo, el deseo de permanecer en la conversación era más fuerte. La idea de abrir su corazón a su hijo le otorgaba un poder inesperado, uno que había temido durante años. Voy a responder, musitó, como si buscara la aprobación de su hijo más que comunicarse. La sensación de urgencia crecía en él. El contenido del mensaje debía ser importante, pero el peso de lo que tenía que decirle a Carlos era aún mayor. Papá, no necesitas responder ahora. Lo que importa es que hablemos, que no perdamos este momento. El tono de Carlos, aunque firme, transmitía comprensión. Don José reflexionó un segundo más. Dijo: tienes razón. Este momento es decisivo. Quiero que sepas que mi mensaje no trata solo de los negocios. Hay un camino que me gustaría que exploráramos juntos. La esperanza brotaba entre ellos, una posibilidad de regenerar no solo su relación, sino también la herrería. El rostro de Carlos se iluminó un poco. ¿Un camino hacia dónde?, preguntó con genuino interés. Nos estamos acercando a cambios que muchos no esperan. La herrería puede evolucionar, no solo en el sentido del trabajo, sino también en nuestra relación. Quiero aprender a dejar ir, a escuchar más y a ser un buen mentor sin imponerme. Las palabras fluyeron desde su interior, desnudando sus pensamientos. Aquello era un desafío que nunca había imaginado, pero que ahora se hacía necesario. Carlos me dio su respuesta antes de hablar. ¿Y si eso significa que hay que adaptarse a la idea de que quizás yo no esté aquí en el futuro? Puede que el cambio implique separación. Lo sé, y eso me asusta, confesó don José, sintiendo una punzada de temor en su corazón. Pero prefiero perder un hijo que sentir que lo atrape. Las palabras resonaron en el ambiente, creando un eco de verdad y comprensión. Don José se dio cuenta de que la batalla no solo estaba en el taller, sino en la búsqueda de su propia identidad como padre. La liberación de su hijo requería el desapego de sus propios miedos y expectativas. Afuera, el cielo empezó a nublarse mientras un relámpago iluminaba la herrería, reflejando el caos interno que ambos sentían. El mundo exterior parecía casi un espejo de su turbulencia interna. Don José sintió que su evolución personal estaba empezando a tomar forma, como un nuevo diseño forjado en el fuego. Sin embargo, justo cuando ambos comenzaban a encontrar un espacio de sinceridad, el teléfono de don José vibró nuevamente. No era un mensaje de Alicia esta vez, sino una llamada. El nombre aparecía en la pantalla y con él, una nueva dimensión de la transformación. Era el viejo socio de la herrería, alguien que había creído que había dejado atrás. ¿Contestarás?, levantó la mirada Carlos, y don José sintió que el aire se volvía denso. Con una mezcla de curiosidad y temor, se dispuso a aceptarla,
consciente de que la respuesta a esa conversación podría alterar no solo su trabajo, sino la vida misma que había construido. La incertidumbre se comprimía en su pecho mientras daba el primer paso hacia una revelación que ni siquiera podía imaginar. ¿Qué regreso del pasado estaba a punto de amenazar su futuro? Don José inhaló profundamente antes de descolgar el teléfono. La voz de su antiguo socio, Antonio, atravesó la línea, y con cada palabra, la historia que había construido en la herrería se tambaleaba. José, debo hablar contigo. Hay asuntos de los que no has tenido conocimiento, y esto afecta la dirección de la empresa. La seriedad en el tono de Antonio despertó en don José un torbellino de emociones, incredulidad, miedo y una incesante necesidad de entender lo que se avecinaba. ¿Qué asunto?, preguntó, sintiendo el nervio aflorar en sus venas. La herrería era más que un trabajo, era su legado, su orgullo, y todo lo que había intentado construir para Carlos. La angustia se intensificó ante la posibilidad de que algo pudiera amenazar esa base. Es mejor que hablemos en persona, insistió Antonio. Hay decisiones que tomaste hace años que vuelven para atormentarnos. Don José miró a Carlos, cuyo rostro mostraba preocupación, y sintió que un espacio de vulnerabilidad se estaba cerrando. Las invitaciones a la verdad que había buscado al abrir su corazón estaban siendo drenadas por una tormenta que venía del pasado. ¿Está bien? ¿Cuándo nos vemos? La voz de don José sonó más firme de lo que se sentía en realidad. Esta tarde, en el taller. Necesitamos hablar de números y de decafetales, dijo Antonio antes de cortar la llamada. El término lo dejó perplejo. Los cafetales estaban asociados a su pasado, no solo como un abuelo trabajador en el campo, sino también a las decisiones financieras que habían conducido a la creación de la empresa. Sentía que, en ese momento, las sombras de la historia lo atrapaban como una piel ajustada. ¿Qué sucede, papá? Carlos le preguntó, y fue entonces que don José se percató de que el tiempo no se detendría. Estaban en medio de un momento decisivo, pero una amenaza del pasado estaba a punto de desviarlo. Quería concentrarse en su hijo, en la posibilidad de construir juntos, pero el nudo en su estómago le decía que lo que vendría podría cambiar el rumbo de todo. Voy a aclarar algunas cosas, respondió don José, intentando mantener la determinación en su voz. La conversación sería complicada, quizás dolorosa, pero sabía que la transparencia era el único camino hacia adelante. Carlos, percibiendo la tensión, propuso, ¿te gustaría que te acompañara? No, hijo. Su voz se quebró un instante. Esto es algo que debo enfrentar solo. Pero necesito que estés preparado para lo que pueda surgir de aquí en adelante. Era la primera vez que sentía la carga de lo que significaba realmente dejar ir, incluso si eso significaba interrumpir su viaje compartido por un tiempo. Al salir de la herrería, don José sintió el aire cargado como presagio de lo que estaba por venir. Así como el cielo se oscurecía antes de la tormenta, su corazón se preparaba para las revelaciones que inevitablemente desgastarían los cimientos de su confianza. Cada paso hacia el taller se sentía más pesado, como si cargara el peso de decisiones pasadas. Al llegar, los recuerdos de discusiones pasadas y fracasos acechaban su mente. El taller, una vez símbolo de sus triunfos, se convirtió en un campo donde las dudas lo asediaban. Antonio lo esperaba, y en su rostro, don José leyó preocupación mezclada con desdén. José, comenzó Antonio, su tono palpable de seriedad. Hay cosas que no entendías sobre tu legado. Lo que estamos a punto de discutir podría cambiar desde la herrería hasta tu relación con Carlos. Al oírlo, don José sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esa charla podría traer la liberación que necesitaba, pero también podría ser la destrucción de lo que había construido. ¿Estaba listo para enfrentarlo? La verdad encubierta podría ser tanto un catalizador como un obstáculo. Antes de que pudiera contestar, don José notó que un oscuro secreto asomaba entre las sombras del taller. Su futuro y el de Carlos pendía de un hilo, y cada hilo estaba a punto de deshilvanarse en la reveladora conversación que tendría con Antonio. La revelación estaba a la vuelta de la esquina, amenazando con desatar un caos inminente. La tensión en el taller era palpable. Don José estudió a Antonio con atención, buscando algún indicio que le permitiera anticipar la magnitud de lo que vendría. Su socio, ahora claramente más que un viejo amigo, se había convertido en un mensajero de la verdad, y eso lo llenaba de inquietud. Antonio tomó asiento en la mesa de trabajo, sus manos temblando ligeramente. Necesito que me escuches, José.
El camino que hemos recorrido no ha sido tan recto como pensabas. Sus palabras se deslizaron entre ellos como un veneno silencioso, cada sílaba llevándolo más profundo en un abismo de introspección. Siempre pensé que estábamos construyendo algo sólido, un legado para nuestros hijos, replicó don José, con la voz quebrándose. Si hay algo que me has ocultado, quiero que lo digas de una vez. Los ojos de Antonio se cruzaron con los de don José, una chispa de un antiguo entendimiento brilló entre ellos. ¿Recuerdas aquellos cafetales que mencioné? No son solo un recuerdo del pasado, José, son un símbolo de decisiones que tomamos, decisiones que repercuten en nuestra situación actual. Debes entender que esos cafetales estaban vinculados a un acuerdo que hicimos cuando comenzamos. Un acuerdo que perdimos de vista. El impacto de esas palabras lo golpeó como un martillo. Don José cerró los ojos brevemente, sintiendo como sus pensamientos se desbordaban. La idea de que su legado pudiera estar construido sobre bases inestables lo abrumó. ¿Qué acuerdo? ¿Qué consecuencias hemos estado ignorando? Antonio tomó aire, consciente de la seriedad del momento. Hubo una inversión en esos terrenos que nunca culminó. Los papeles necesarios para concretar la compra nunca se firmaron y, finalmente, el propietario decidió vender a un competidor. Ese error nos dejó vulnerables. El socio de ese competidor se ha convertido en un obstáculo que amenaza todo lo que construimos. El corazón de don José palpitaba con fuerza. ¿Y qué propones? ¿Volver a intentar la compra? ¿Pelear contra ese competidor? No se trata solo de eso. Es más profundo, José. La gestión de la herrería, los números, la manera en que hemos operado todo eso podría volverse en nuestra contra. Si no hacemos algo rápido, podríamos perderlo todo. Tú lo sabes. El tono de Antonio era severo, casi desgarrador. Don José se sentó, abrumado por la inundación de emociones. Recordó su sueño, el deseo de ver a Carlos al mando de un negocio próspero, y ahora sentía que esos cimientos estaban en peligro. Pero en medio de la desesperación, la chispa de la determinación comenzó a encenderse. Si esto es cierto, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesito analizar esos números, revisar los estados, y entender cómo hemos podido llegar a esta situación. Aunque la idea de tomar acción lo llenaba de temor, sabía que ceder al pánico no era una opción. Antonio asintió, sorprendido y aliviado por la repentina decisión de su socio. Eso es lo que necesito escuchar. Debemos empezar de inmediato, y tú tienes más influencia en esto de la que crees. Lo que hagamos ahora definirá el futuro de la herrería y de Carlos. Don José se sintió renovado al pensar en su hijo, en la fuerza que tenía aún por delante. Bien, entonces hagámoslo. Sin embargo, una inquietante pregunta lo atormentaba: ¿podría realmente controlar lo que se avecinaba? Mientras se disponían a revisar cuentas, esa inquietud inicial volvió a asomar, recordándoles a ambos que lo que verdaderamente estaba en juego era mucho más que dinero, era su legado, su confianza y el sueño de un futuro. La conversación se tornó rápida y densa, abordando cifras y decisiones. Sin embargo, mientras avanzaban, don José no podía sacudirse la sensación de que algo más oscuro se cernía sobre ellos. ¿Qué otros secretos quedaban aún por revelar? El sonido del timbre de la puerta interrumpió súbitamente su concentración. Un nuevo giro en la historia parecía inminente, y don José sintió que una sombra de incertidumbre se deslizaba nuevamente sobre él. ¿Quién podría ser y cómo impactaría su futuro? Ahora era el momento de actuar, pero la verdad podría ser más peligrosa de lo que jamás imaginó. La transformación de don José fue un viaje largo y complejo, pero al final, se sintió aliviado. Esa tarde, después de la desgarradora conversación con Antonio, se dio cuenta de que la amenaza a su herrería había sido el catalizador que necesitaba para enfrentar no solo su legado, sino también sus propios miedos. Sentado en el taller, rodeado del viento fresco que atravesaba las viejas paredes de las que había conocido el sudor y la gloria, se sintió renacido. Había decidido que el cambio era inevitable y que la tradición podía coexistir con la innovación. Don José se dio cuenta de que lo que antes le generaba ansiedad ahora se sentía como una oportunidad. Con cada número que revisaba y cada estrategia que discutía con Antonio, empezaba a visualizar un camino hacia una herrería modernizada, una que no solo preservara el legado de su familia, sino que también lo expandiera. Un legado que podía incluir la pasión artística de su hijo Carlos, y la energía creativa de Valeria. Al salir del taller, la noche había caído,
y el ambiente tenía una calma reparadora que contrastaba con la tormenta interna que había sentido momentos antes. Las preguntas de su familia, las incertidumbres del futuro y los miedos ancestrales parecían diluirse. Con la mente despejada, supo que debía hablar con Carlos y Valeria sobre su decisión. Cuando entró en su casa, la cena estaba servida, y Valeria lo miró con unos ojos ansiosos. ¿Qué decidiste sobre el negocio, don José?, preguntó con un tono que reflejaba preocupación y expectativa. Don José respiró hondo. Hay algo importante que debe saber la familia. He hablado con Antonio y hemos descubierto unos problemas financieros con la herrería. Pero eso no significa que sea el fin, al contrario, siento que es el principio de algo nuevo. Es el momento de innovar. Tal vez incluso cambiar la dirección de todo lo que hacemos aquí. Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿Acaso significa que puedes ver lo que yo he querido hacer? Podemos combinar el arte con la herrería, transformar las piezas para que hablen de nosotros. Es lo que he estado esperando, papá. Sí, hijo. Quiero que tomes las riendas junto a mí. Pero no quiero que la herrería sea solo un nombre familiar. Quiero que sea un lugar donde todos podamos crecer juntos, donde tus sueños y los de Valeria también cuenten, respondió don José. Sus palabras llevaban el peso de la transformación y la redención. Valeria sonrió, sintiendo que el aire se despejaba en la sala. Podemos trabajar en proyectos colaborativos, mezclar la herrería con el arte, crear una nueva identidad. Esto nos dará una ventaja única en el mercado. Al escuchar el entusiasmo en la voz de sus seres queridos, don José sintió un profundo sentido de satisfacción. Había dejado de lado su miedo a perder lo que había construido, y en su lugar, comenzaba a edificar un futuro más sostenido, donde la familia se unía en lugar de separarse. El paso que dio don José fue crucial y liberador. No solo se trataba de un negocio, sino de la reconfiguración de sus relaciones familiares. La herencia de su padre y su propio sacrificio ahora se entrelazaban con las aspiraciones de su hijo y su nuera, creando una red de apoyo y creatividad. Con el tiempo, la herrería se transformó en un centro donde el arte y la tradición coexistían. Cada proyecto nuevo era un testimonio del crecimiento personal de don José, del paso que dio hacia la aceptación de sus miedos y de la construcción de un legado que se adaptaba a la nueva realidad. Una mañana, mientras observaba a Carlos y Valeria trabajar en un diseño de una escultura fotovoltaica, sintió un profundo sentido de logro. No solo había salvado la herrería, sino que había salvado a su familia del destino que le había pesado durante años. Finalmente, don José comprendió que el verdadero legado no solo era lo que dejaba atrás, sino la capacidad de transformar las barreras personales en oportunidades de crecimiento, de vivir no solo para sostener el negocio, sino para dar espacio a los sueños de quienes amaba. Lo que había comenzado como un conflicto se había convertido en la mejor decisión de su vida. Así, al mirar el nuevo horizonte, don José supo que el cambio verdadero había florecido en su corazón, y que su historia, llena de luchas y victorias, sería recordada como un ciclo de superación y resiliencia. Ahora es el momento de que usted también sienta esa transformación. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo.